sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación de estudio bíblico semanal titulada Un mensaje para ti, programa desde el cual estudiamos juntos de una manera expositiva diferentes porciones de la palabra de Dios. Bueno, lo primero es, seguimos en este tiempo difícil que el mundo está experimentando y viviendo relativo a esta terrible pandemia del COVID-19 y cómo no, pues trasladar un ánimo a todos los hermanos y personas que nos escuchan a través de esta plataforma de comunicación, este canal de comunicación cristiano. Y por supuesto, pues elevar una oración y que sigamos juntos orando y confiando en el Señor, sabiendo que en Él tenemos la más perfecta y absoluta seguridad. Como no, pues es una gran oportunidad para hablar de consuelo y de esperanza en tiempos tan duros, tan adversos, tan difíciles, donde tanta gente está sufriendo y teniendo grandes y graves dificultades, ya no solamente en la propia salud, sino en las propias tragedias, ¿no?, de los fallecimientos. Por lo tanto, un fuerte abrazo a todos los que me están escuchando y un ánimo respetuoso también para el tiempo donde vivimos. El otro día supe y tuve conocimiento de un buen creyente, un buen hermano que vivió el COVID y que fue duro, muy duro para él, y que claro, él lo cuenta desde una experiencia profunda, ¿no?, donde pudo ver muchas personas que sin fe y sin esperanza en el Señor estaban pasando por lo mismo que él. Por lo tanto, como digo, que Dios nos ayude, ruego a Dios que nos cuide y que a la vez también pues podamos extraer de estos tiempos difíciles sabiduría divina para poder consolar a todos los que hay a nuestro alrededor. Vamos a continuar con nuestro programa. Como ya sabéis, aquellos que escucháis habitualmente Un mensaje para ti, es un programa en el que estamos en estos momentos haciendo un estudio expositivo de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Esta carta es la primera que se escribió por el apóstol aproximadamente año 58 después de Cristo, desde Éfeso, donde él inició su tercer viaje misionero.
Es la primera que se escribió de las que se conocen como mayores, que son esta, Segunda de Corintios y Romanos. Y esta iglesia pues, fue fundada en el segundo viaje misionero un tiempo atrás. Sabemos que Pablo de Atenas vino a Corinto y donde estuvo ahí 18 meses predicando la palabra y estableciendo y ayudando, ¿no?, a establecer esta iglesia. Hemos podido avanzar ordenadamente hasta el capítulo 3. En el último programa nos quedamos en el versículo 4. Leímos el contexto entre los versos 1 al 4. El siguiente contexto se extendería hasta el 17 y es donde un poco nos gustaría ver si somos capaces de introducirnos en el programa de hoy. Entonces vamos a leer la porción que va a ser lo que nos va a ocupar en este programa y rogamos al Señor que nos ayude a poder explicarla. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bueno, hemos partido estos 17 versículos en dos contextos. Uno ya nos ha ocupado el programa anterior, es lo que tenemos entre el verso 1 y 4, y el siguiente contexto se extendería hasta el versículo 17. Para recordar un poquitín lo que aquí tenemos sobre el tapete, sobre la mesa, en cuanto a lo que Pablo nos está enseñando, vemos que hay un cambio de términos en el versículo 1 en contraste con el versículo 14 y 15 del capítulo 2, aunque hay una igualdad de términos en cuanto al concepto espiritual. Pablo ya ha dejado claramente hecha la diferencia, la antítesis que hay entre un hombre natural y un hombre espiritual. Esta idea va a seguir un poco en la mente de Pablo para tratar de seguir enseñando a los creyentes a los cuales él se está dirigiendo, que como bien nos enseña, no son espirituales porque no pueden recepcionar el lenguaje espiritual, sino son carnales, son niños en Cristo. Él después va
a enfatizar todavía ese carnal con otro carnal que sí realmente da un golpe un poquito más duro a su propia condición en lo que Pablo les quiere enseñar. Aquí tenemos 4 conceptos importantes, que es espiritual, carnal, niño en Cristo, que es equivalente, y leche y vianda. Entonces, el niño en Cristo es relacionado con la leche, el espiritual es relacionado con la vianda. Y lo que ya nos ha enseñado es que el hombre natural no tiene ni la habilidad, ni la capacidad, ni la posibilidad de poder conocer a Dios. Él no puede juzgar el Evangelio, no puede tener una opinión del Evangelio, porque realmente su vida pertenece a este siglo, pertenece a este mundo. No ha sido transformado, no ha sido regenerado. Hay unas palabras que el profeta Isaías nos enseña en el capítulo 45 de su profecía, en el versículo 22, donde dice: «Miradme a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Jehová y no hay más». Por lo tanto, aquí nos muestra la objetividad principal de lo que es el Evangelio. Creo que vivimos tiempos donde parece que el Evangelio tiene casi más connotación subjetiva que objetiva. Claro que el hombre lo que vive, lo vive dentro de él. Claro que el hombre, una vez que recepciona la verdad, reacciona a esa verdad, se arrepiente, cree, y evidentemente esas obras que no son imputadas a la salvación, que es por gracia mediante fe, son verdades, experiencias que el hombre vive cuando el Evangelio llama a la puerta de su corazón. Pero eso no le da un carácter subjetivo a la palabra, al llamado de Dios. Dios nos muestra lo que nosotros somos a través de poder ver primeramente a Él. Debemos de entender que el Dios imperceptible, el Dios que no se puede conocer por argumentos humanos, realmente se hace visible en el Evangelio, en la persona de Jesucristo, y se hace conocible por medio de esta gracia que Él determina mostrar al hombre en su propósito redentor. Sabemos perfectamente que el Creador se muestra y claramente se identifica por medio de lo que naturalmente podemos ver en la creación. Pero sabemos que es insuficiente para nuestra transformación. Hay un hecho principal, fundamental, que es la obra de Jesucristo en la cruz, sobre lo que se fundamenta todo el pacto eterno de Dios, desde antes de la eternidad y hasta la eternidad posterior, y en el propio tiempo donde el hombre existe desde que es creado. Entonces hay una objetividad clara que debe de prevalecer, que debe de ser más importante, se debe de enfatizar mucho más que no la propia opinión de cada persona en cuanto a si creo o no creo, bueno, pienso, a ver si el año que viene igual tengo un corazón para Dios. Estos son historias de verdad que en muchos casos llegan a rozar la necedad, la estupidez. Dios no está diciendo que pensemos o no pensemos. Él nos dice: miradme a mí. Entonces, como consecuencia de mirarle a Él, entonces somos espirituales. Y el espiritual es aquel que ha entendido el misterio que Dios ha predestinado desde antes de los siglos para la gloria de la Iglesia, para la propia gloria de Dios. El misterio que en este mundo no es percibido, ni es admirado, ni es valorado, todo lo contrario, es despreciado. El mismo desprecio que tuvo Jesús es el mismo desprecio que hoy Dios sigue teniendo por el propio carácter pecaminoso y degenerado de los hombres. Pero hemos visto que el espiritual es aquel que ha entendido que también Dios le ha revelado por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el medio por el cual Dios se da a conocer. Nadie puede conocer a Dios si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que conoce a Dios. Es el que conoce los entresijos, el carácter, las entrañas, la personalidad. Es aquel que nos da un conocimiento de Dios. Entonces ahí es donde ya podemos tener una clara comparativa antitética en cuanto a lo que hemos recibido del mundo, en cuanto a lo que hemos recibido de Dios, que es el Espíritu Santo que nos enseña quién es Dios. Y eso ya nos hace dejar al mundo de lado, dejarlo como un asunto menor, sin gloria,
perecedero y abrazarnos a la gloria eterna, aquello que nunca va a dejar de ser. Entonces, estas palabras del Espíritu Santo son interpretadas por el espiritual. O sea, el Espíritu Santo comunica palabras espirituales. Y en este sentido, el espiritual es aquel que tiene la mente de Cristo, o sea, el que tiene el Espíritu de Cristo. Entonces ahora el apóstol les va a decir claramente que son hermanos. Aquí ha habido grandes conflictos a lo largo de la propia interpretación. A veces usamos este contexto para decir algunas cosas que no están aquí y que realmente Pablo no está haciendo este debate. Preguntas como, bueno, entonces los corintios eran creyentes, tenían el Espíritu Santo, habían perdido su salvación, eran salvos, no eran salvos. No es este el asunto que Pablo está aquí ocupando. Pablo deja bien claro que se está dirigiendo a una iglesia. Esta iglesia son aquellos que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Son aquellos a quienes les está diciendo que tienen y que son templo del Espíritu Santo, tanto en el sentido individual como colectivo. Por lo tanto, aquí hay un claro cambio de guión, aunque va a usar lo anterior en cuanto al contraste entre natural y espiritual para enseñarles cómo es la conducta actual de ellos. Entonces él dice que no puede hablarles como espirituales. Y no puede hablarles como espirituales porque evidentemente todavía son carnales. Porque todavía son niños en Cristo. Aquí el término carnal aquí va a haber dos adjetivos, como hemos dicho en el último programa, que en nuestro castellano es la misma palabra, carnal, pero el primero es sarkinos y el segundo es sarkikos. Todos los adjetivos griegos que terminan en inos o inos significa hecho de. Entonces aquí lo que está diciendo es que ellos son hechos de carne. Y estos hechos, esta propia condición no es mala en sí misma, ya que todos nosotros, aún en Cristo Jesús, somos sarkinos, tenemos una composición carnal. No siempre el término carne lleva una connotación peyorativa o despectiva. A veces el término carne sencillamente se refiere a nuestro estado actual, a nuestra vida actual. Pero aquí lo que no es algo malo en sí mismo, sí es malo por el retraso que ellos tienen en cuanto a lo que deberían de ser. Y no solamente el retraso en cuanto a lo que deberían de ser, sino que la propia conducta que ellos están mostrando, donde hay ese cambio de adjetivo, es una conducta vergonzosa, y ahí es donde realmente Pablo está enfatizando y dando un golpe duro de experimentar. Como digo, ser niños en Cristo no es un problema. Todos hemos sido alguna vez niños en Cristo, y es probable que ahora mismo me esté dirigiendo a personas que también puedan ser niños en Cristo. Cuando nacen bebés siempre es una alegría. Yo acabo de ser abuelo y ese bebé nos encanta verle en su estado y disfrutar de él, padres, abuelos, amigos, hermanos en la fe. Un bebé en Cristo nunca es motivo de debate, ni de discusión, ni de pena, es motivo de alegría. Y realmente, como dice el propio Pedro, ¿no?, en el capítulo 2, versículo 2 de su primera carta, que aún el propio creyente que ha crecido debe de desear como un niño recién nacido la leche pura de la palabra, para que por ella crezca para la salvación. O sea, que realmente yo hoy todavía contemplo la palabra de Dios como una leche que realmente me está permitiendo y me está dando un crecimiento espiritual en la vida y en la experiencia salvífica que yo tengo, en aras, evidentemente, de mi propio futuro esperanzador en mi propio corazón, la esperanza bienaventurada y gloriosa del creyente, ¿no?, la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces podemos ver que no necesariamente el ser de carne, ser carnal, sarkinos, es malo, pero aquí, en este contexto,
es el inicio de lo que después será un golpe todavía más frontal, más fuerte. Entonces, como digo, está alternando espiritual con carnal, como niño en Cristo, la leche con la vianda y la incapacidad que tenían cuando Pablo les predicó el Evangelio y la incapacidad que todavía tienen después de este tiempo que ha pasado. Bueno, hay una tradición que, según Tertuliano e Hipólito, son evidentemente hombres creyentes de la iglesia primitiva, y era que a los nuevos convertidos siempre se le daba un vaso de leche en su primera participación en la Santa Cena, como un símbolo de esta verdad, de ser niños en Cristo. Ellos, en cierta manera, aquí es una manera metafórica de hablar, recibieron la leche en el primer comunicado del Evangelio. Pero ahora aquí lo que Pablo está diciendo es que lo que ellos hoy creen que saben, en cuanto a la vianda que ellos están comiendo, no es tal vianda. Es un cambio de sabiduría de Dios por sabiduría de este mundo, una mezcla de ideas humanas que ha provocado y ha degenerado en divisiones, en celos y en contiendas, que es lo que nos va a enseñar el versículo 3, dando el golpe definitivo al término y calificándolos de carnales, pero ya con un término mucho más fuerte, que es sárquicos, lo cual habla de conducta. Habla de contradicción entre lo que debe de ser un hombre espiritual y lo que evidenciaban los corintios en cuanto a su propia carnalidad. Por lo tanto, estas viandas no eran tales viandas, al contrario, tenían necesidad de comprender la leche espiritual, que no habían comprendido cuando Pablo les predicó por primera vez en su visita a Corinto. Entonces, como digo, el primer adjetivo, sarkinoi, nos está hablando de condición humana, niños en Cristo, como hemos dicho, en el sentido de atraso, ¿sí? Pero aquí ya este término sarkikos es el que hace un golpe más fuerte. No solamente eran de la carne cuando Pablo les visitó por primera vez, sino que ahora todavía su conducta es carnal. Y aquí esta aseveración lleva un claro matiz ético. Qué importante es en los tiempos donde vivimos también la ética. La teología, la buena teología, nos enseña ética, conducta, comportamiento en la iglesia, comportamiento con otros, comportamiento con los de afuera, comportamiento con hermanos. Y estos hombres no se comportaban como verdaderos creyentes. No es que no fueran creyentes, la pena es que sí lo eran. No es que no tuvieran el Espíritu Santo, la pena es que sí lo tenían. Y este era el asunto por el que Pablo les escribía tristemente, no para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos. Entonces podemos ver que ahora ya encontramos, ¿no?, esa propia relación, en cuanto a que él no puede hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Recuerda que en realidad él va a terminar diciendo las mismas palabras que el verso 14, andáis como hombres naturales, teniendo el Espíritu Santo y siendo creyentes. Por lo tanto, es esto lo que les está tratando de decir, que están viviendo según una perspectiva en cuanto al siglo presente, a lo que está por perecer, y no en cuanto a lo venidero, y evidentemente, por lo tanto, de acuerdo a la propia pecaminosidad. Como digo, el término niño en Cristo no es el término tecnón cariñoso, sino es el de un párvulo, que tampoco es un insulto, pero en este caso sí era un atraso vergonzoso. Y por lo tanto, estos son asuntos que tienen que pesar en nuestros corazones, que tienen que también llevarnos a una valoración profunda en cuanto a lo que estamos viviendo también nosotros. Creo que todos hacemos bien en examinarnos, en ver qué tipo de vida vivimos, qué tipo de relaciones tenemos en la iglesia y realmente la posibilidad
de poder estar comportándonos como carnales. Entonces, vamos a rectificar, vamos a ser humildes, vamos a recibir la instrucción del apóstol Pablo, vamos a edificar el cuerpo de Cristo, vamos a trabajar en favor del propósito de gracia, vamos a dejarnos diariamente transformar, vamos a buscar una obra de santificación constante en nuestras vidas y vamos evidentemente a aprender de estos hermanos creyentes lo que Pablo quería mostrarles y a la vez cambiar en ellos. Entonces, como digo, lo primero que tenemos que entender es que la palabra final, el remate final, ese versículo 3, es cuando dice no sois carnales, y aquí ya, como digo, usa ese cambio en el adjetivo calificativo y nos habla de sarkikos, y aquí ya hay una connotación mala, negativa, hay una connotación que tiene que ver con pecaminosidad, con falta de ética, con conductas que se nos acaban de mencionar, celos, contiendas, disensiones. Entonces, para que puedan captar el significado de este adjetivo, él les dice, estáis andando como hombres que no han conocido a Dios, como hombres naturales, como hombres que no tienen el Espíritu. Por eso les dice, no pude hablaros como a espirituales, porque sois carnales, niños en Cristo todavía. Os tengo que dar a beber leche y no vianda, porque no erais capaces, no sois capaces todavía. ¿Por qué? Porque mirad lo que hay entre vosotros. Y esto es una clara evidencia de que sois carnales, y ahora sí, con el cambio de adjetivo y la tremenda conclusión de que andan como simples hombres. Y aquí el verbo andar nos está enseñando, para ir terminando este programa, lo que era intolerable en la propia vida de estos creyentes. Habían recibido el Espíritu. Esto les hacía más que humanos, pero si seguían viviendo como si realmente ellos no fueran más que esto, humanos. Cuando nosotros somos transformados, somos constituidos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nuestros corazones, nos coloca en una nueva situación, nos coloca en una nueva dimensión, en una nueva existencia, en la cual debemos de vivir esta vida según el propio Espíritu. Vamos camino de una nueva realidad. Estamos realmente viendo hacia lo futuro, hacia lo glorioso. Ya no vivimos según la carne, sino ya andamos. Que aquí este verbo andar, peripateo, se puede traducir por vivir o actuar. Peripateo es el verbo para caminar, pero en la propia interpretación espiritual que estamos haciendo aquí de este verbo estamos hablando a la vida y a la conducta y a la propia actuación, o sea, en definitiva, al modo de vivir. Qué buenas son las palabras que nos aconseja el apóstol a la iglesia de Galacia. Andad por el Espíritu y no cumpláis los deseos de la carne. Porque evidentemente, como bien nos enseña el propio apóstol, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Por esto estos se oponen el uno al otro para que no hagamos lo que queramos. Por lo tanto, esta es la grandeza. Este es el poder que Dios nos ha otorgado para poder vivir según el Espíritu y para no claudicar a las maneras tristes y terribles de la carne. Por lo tanto, queridos oyentes, espero que este programa haya sido de bendición para todos ustedes y que realmente sepamos que aquí el asunto no tiene que ver con si estos corintios eran salvos. Sí lo eran. Que si hay creyentes en la iglesia que tienen o no tienen el Espíritu Santo, todos los creyentes tienen el Espíritu Santo.
Aquí estamos hablando de conducta, de forma de vida, de actuación, y esto es lo que tenemos que ver y constantemente examinar para poder andar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Muchas gracias y buena semana.